Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de asma y lo que Gina nos trae de nuevo. Gina, como todos ustedes saben, es una iniciativa global, ¿sí? Precisamente para el asma, es un consenso de expertos. Gina está representado por todos estos países, son 67, entre los cuales estamos nosotros aquí, muy pegaditos, no quisiéramos ahí a esto, sobre todo por los acontecimientos actuales, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos tocó estar. Ya está. Bueno, dicen que uno cuando comienza una plática tiene que encomendarse a 3 gurús. El primero es el gurú del Alzheimer, para que uno no se le olvide. El segundo es el gurú del Parkinson, para no temblar. Y el tercero es el gurú de la tecnología, para que no le falle. Espero que no nos falle la tecnología en este momento. El asma es tan antiguo como la historia de la humanidad. Personajes de la historia con asma: Charles Dickens. Dentro de sus relatos, he tosido desde las 2 o 3 de la mañana hasta las 5 o 6 y no he dormido absolutamente nada. Anoche tomé un poco de láudano y es lo único que me ha ayudado un poco. Un sedante que se conocía en la antigüedad, láudano. Algunos de los historiadores de Charles Dickens dicen que todos sus relatos fueron basados desde su propia enfermedad, ¿sí? De hecho, la pobreza que refleja en sus retratos en el Londres de mediados del siglo XIX tiene que ver mucho con ello. El doctor N.M. Jacobi, que es uno de sus biógrafos, relataba que el papá de Charles Dickens tenía problemas de asma y muy probablemente uno de sus hijos, Sidney, pudo haber muerto por una crisis severa de asma. Otro de los personajes de la historia con asma es Antonio Vivaldi. Casi siempre vivo en casa y solo salgo en una góndola o coche porque ya no puedo caminar debido a esta estrechez de pecho. En la época de Vivaldi, más o menos se retrata de esta forma, pero la verdad es que era un hacinamiento tremendo y había mucha contaminación por excremento. Otro personaje de la historia, Laennec. A pesar de su corta vida, vivió 45 años y su mala salud, Laennec desarrolló una fructífera obra en la medicina. Y paradójicamente, una de sus frases: tampoco creo que la disnea, resultado del simple aumento del deseo natural de respirar, pueda alguna vez alcanzar el estado que constituye el asma. Él era asmático, falleció de hecho de asma, y él no creía que su disnea fuera producto del asma. El estetoscopio fue un invento de Laennec. Este era el estetoscopio rudimentario que utilizaba Laennec en sus prácticas. Bueno, empecemos con la definición. El asma es una enfermedad heterogénea, ¿sí? Está caracterizada por inflamación de la vía aérea. También es una enfermedad multifactorial donde intervienen infinidad de factores, entre ellos genéticos y ambientales. Dentro de los antecedentes familiares de asma, si un paciente asmático no tiene ningún familiar y tiene, digamos, la herencia para ello, 25% de posibilidades de que sea asmático es sin familiares asmáticos, hasta 50 con un solo familiar asmático y hasta 75 con los dos, 75% de posibilidades de que sea asmático con los dos familiares asmáticos. Al ser una enfermedad multifactorial, el asma tiene que ver predominantemente con los genes, pero también interacciona con el medio ambiente. Por ejemplo, todos aquellos que fuman y aparte tienen la genética para ello, la contaminación,
los agentes infecciosos, principalmente virus, los ácaros, las mascotas y los ácaros de las mascotas, los factores de la dieta, la humedad del medio ambiente y de las casas, así como la interacción con los químicos. Todo esto predispone a que el paciente pueda tener asma. El asma es una enfermedad crónica, común, potencialmente grave, que normalmente puede ser controlada, pero jamás puede ser curada. Provoca muchos síntomas, entre ellos sibilancias, disnea, opresión torácica, tos que llega a variar con el tiempo, tanto en su ocurrencia como en la frecuencia y en la intensidad. Dentro de la epidemiología, es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial. Hay un estimado de 300 millones de pacientes a nivel mundial y en todos los países hay gente asmática. Todas las edades, todas las etnias y aproximadamente 250,000 personas mueren cada año a consecuencia del asma. Aparte, el asma es una causa bastante importante de ausentismo a nivel escolar y a nivel laboral. Es una de las enfermedades crónicas más comunes en niños y adolescentes, y 10 de cada 100 niños tienen asma. Si nos fijamos la tendencia del asma en Latinoamérica, nuestro país no se queda muy cortito en ello y está dentro de las cifras que les habíamos dicho. Menores entre 6 y 7 años y entre 13 y 14 años, las estadísticas marcan que el asma es una tendencia bastante importante en nuestro país. Bueno, dentro de la fisiopatología, tenemos la exposición a los alergenos. Estos pasan, los captan las células dendríticas y empiezan hacia los linfocitos presentadores, lo cual a su vez desencadena una reacción mediante las interleucinas hacia los eosinófilos y a los mastocitos, soltando leucotrienos y prostaglandinas que aumentan la inflamación, hacen que haya una falla en la regeneración de los epitelios y de aquí comienza el factor inflamatorio, ¿sí? Esto a su vez nos da la respuesta en moco y en inflamación y así como crecimiento, porque los músculos también empiezan a hipertrofiarse. Tenemos la sensibilización con los alergenos, la célula presentadora de antígeno hacia la célula T receptora de antígeno, célula B, la que produce la inmunoglobulina E específica. De aquí, todos los cambios hacia la submucosa y toda la vía aérea, desde la nariz hasta el pulmón, es una vía aérea con los efectos clínicos que nos dan las características típicas del asma. Aquí tenemos en otra diapositiva más o menos lo mismo, en diferente forma. Bueno, dentro de la fisiopatología vamos a ver la relación entre el espesor de la pared y la vía aérea. En un paciente normal tenemos la vía aérea, el calibre, cómo está, y en un asma crónico, clínicamente, esto es lo que nos da las manifestaciones clínicas. Los síntomas del asma están siempre asociados a la limitación al flujo de aire expiratorio, la dificultad de aspirar el aire de los pulmones debido a broncoconstricción, secundaria a su vez al estrechamiento de las vías respiratorias y al engrosamiento de la pared de la vía aérea. Esto es lo que normalmente es donde repercute en el asma. Los síntomas pueden ser agravados por factores tales como infecciones virales, tal como les había dicho hace rato, alérgenos, y hago la aclaración, alérgenos,
porque es una palabra esdrújula. Humo de tabaco, ejercicio y estrés. Cuando estamos ante un paciente que nos llega con síntomas respiratorios, la probabilidad de asma disminuye si hay tos aislada, si no otros síntomas respiratorios. Si el paciente está crónicamente tosiendo y produciendo mucho esputo. Si la disnea está asociada a mareos, aturdimientos, sensación de hormigueo periférica, ¿cuántos pacientes no nos llegan hiperventilando? Y nosotros sospechamos que es asma por la situación de que se oye muy escandaloso, muy grosera la respiración. Dolor de pecho como único síntoma, dado que el asma también produce dolor de pecho por el esfuerzo de los músculos inspiratorios. Si el paciente tiene solamente dolor de pecho como único síntoma, también la probabilidad de asma disminuye. La disnea inducida por el ejercicio con una inspiración ruidosa se puede también estar condicionada por los cornetes, por traer un problema de rinitis alérgica al paciente. ¿Qué sabemos actualmente del asma? El asma puede ser tratada efectivamente en casi todos nuestros pacientes porque tenemos ahorita los recursos tanto en medicamentos como los pacientes la información hacia su enfermedad. Cuando el asma está bien controlada, los pacientes pueden evitar los molestos síntomas durante el día, pero sobre todo los de las noches. Los que trabajamos en guardias nocturnas sabemos lo importante que es esto. El paciente pediátrico llega a la consulta no por la dificultad respiratoria, sino porque no deja dormir a los papás con su problema. Cuando ya llegan con el niño muy mal que trae la dificultad respiratoria y vienen con cianosis, entonces sí, el problema es mucho más serio, ¿verdad? El paciente puede necesitar poca o ninguna atención cuando el paciente está bien controlado. Puede tener una vida bien productiva, física e intelectualmente activa. Puede tener una función pulmonar normal o casi normal. Y generalmente, cuando un paciente está bien controlado, se evitan las exacerbaciones graves. Dentro del diagnóstico, este algoritmo viene tomado de las nuevas guías del GINA. Lo modifiqué para darle un poquito de fluidez. El paciente viene con síntomas respiratorios. ¿Son típicos de asma? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una historia clínica detallada, una exploración física para asma. La historia y la exploración son consistentes con asma, ¿sí? Bueno, hay que practicar espirometría, pruebas de función respiratoria con prueba de reversibilidad. Los resultados son compatibles con diagnóstico de asma, ¿sí? Entonces, hay que dar tratamiento de asma. Si tanto los síntomas no son típicos de asma, como la historia clínica y la exploración no son típicos de asma, entonces la historia y las pruebas pueden ofrecer un diagnóstico alternativo. ¿El diagnóstico alternativo está confirmado? Sí, entonces hay que dar tratamiento al diagnóstico alternativo. Si no está confirmado el diagnóstico alternativo, repita en otra ocasión o realice otras pruebas. Se confirma diagnóstico de asma. Aquí también en la espirometría, ¿los resultados son compatibles con asma? No. Si el diagnóstico de asma se confirma, entonces damos tratamiento para el asma. Si no se confirma, entonces hay que considerar un tratamiento para el diagnóstico más probable o hacer referencia al centro especializado en neumología. Esta es para la parte que nosotros manejamos en las urgencias. Si el paciente tiene síntomas típicos de asma, trae urgencia clínica y otros diagnósticos son poco probables, hay que dar un tratamiento empírico. Corticosteroides inhalados, beta-2 agonista de corta acción. Se revisa la respuesta y las pruebas diagnósticas se realizan de 1 a 3 meses. Tenemos que tomar en cuenta que cuando tenemos un paciente con asma, antes de la espirometría, si nosotros damos tratamiento, eso nos ensombrece el diagnóstico. Entonces, si tenemos un paciente que nos llega en una crisis de asma, le damos tratamiento, no podemos dar una prueba diagnóstica porque entonces vamos a estar enmascarando los resultados.
El asma, aun cuando está caracterizado por inflamación y por cierre de la vía respiratoria, estas condiciones no son 100% necesarias y suficientes para el diagnóstico de asma. Como les mencioné hace rato, el diagnóstico del asma tiene que estar bien basado en una historia de patrones de síntomas característicos. Se debe de documentar la evidencia para el diagnóstico, de preferencia antes de iniciar el tratamiento controlador. Es más difícil confirmar el diagnóstico después de haber iniciado el tratamiento. Tenemos que tener evidencia de la limitación variable del flujo aéreo basados en pruebas de reversibilidad con broncodilatador o en otras pruebas. Aquí, dentro del diagnóstico, la probabilidad es alta si hay más de un síntoma: sibilancias, disnea, tos o presión torácica. Los síntomas a menudo son peores en la noche o en la madrugada. Generalmente estos pacientes, como tienen un trasfondo alérgico, son pacientes que en la tarde o noche o muy temprano en la mañana es cuando presentan sus síntomas o cuando se agravan más serios sus síntomas. Si los síntomas empeoran en intensidad y a lo largo del tiempo, tenemos una probabilidad diagnóstica de asma alta. Cuando los síntomas pueden ser desencadenados por infecciones virales, ejercicios, exposición a alérgenos, cambios en el clima, la risa, hay pacientes que con la risa les desencadena una crisis asmática, contacto con irritantes, humos, solventes, olores fuertes, todo ello entra dentro de la historia clínica para el asma. Dentro de los fenotipos del asma hay asma alérgica, asma no alérgica, asma de inicio tardío con limitación del flujo aéreo y asociada a obesidad, que esto a veces nos puede dar un poquito de error diagnóstico, sobre todo cuando el paciente está muy obeso y puede ser un PICWIC. Dentro del diagnóstico también tenemos que ver los antecedentes, esto ya se fue para otro lado donde no le pedí. Antecedentes familiares de atopia, hay que ver cómo está el ambiente. A veces yo consideraba que el programa de House era demasiado exagerado, con eso que los médicos iban hasta la casa a buscar a ver si había ratitas, cucarachitas y todo eso, pero nosotros sí tenemos que investigarlo, no yendo a la casa, pero sí preguntándolo, ¿eh? Exposición a mascotas, esto es bien típico. La mayoría de nuestros pacientes pediátricos llegan con siempre con un perrito chihuahueño porque les dijeron que el perrito chihuahueño les iba a quitar el asma. Eso es falso, ¿verdad? El perrito chihuahueño también tiene ácaros y muchos más que los que tiene el propio paciente, ¿verdad? El patrón de síntomas, las estaciones del año, si es intramuros, extramuros, si los síntomas son diurnos, nocturnos, si ha habido infecciones, si se desencadena con ejercicio o dentro del área de trabajo. Y dentro del área de trabajo también tenemos que ver cuántos de ustedes dentro de su área de trabajo, en los aires acondicionados, está la evidencia de todos los hongos que están ahí y que casi nunca les hacemos caso, ¿no? Dentro del examen físico podemos tener varias opciones. El paciente asmático nos puede dar una exploración física prácticamente normal, ¿sí? Puede tener sibilancias bilaterales a la auscultación, generalmente son de predominio expiratorio. Cuando son de predominio inspiratorio es porque el asma viene bastante mal, el espasmo es bastante severo. Cianosis, somnolencia, dificultad del habla, uso de músculos accesorios y retracción intercostal, tórax insuflado, taquipnea y taquicardia son datos ya de un asma bastante serio. Un asma que tiene que ser controlado en el área de urgencias. Dentro de las pruebas de función pulmonar tenemos la espirometría, que nos va a mostrar un patrón obstructivo con un BEF, volumen expiratorio forzado, al primer segundo disminuido. Esta es la gráfica normal y esta es la del FEB1 disminuido, ¿sí? Generalmente tenemos un patrón de CBF normal, y la diferencia para que nosotros podamos decir que es asma, la capacidad vital forzada
el volumen expiratorio forzado al segundo entre la capacidad vital forzada, si es menor de 70%, estamos ante un asma bastante importante. Aquí tenemos la diferencia entre las curvas espirométrica y flujométrica. Esto ya normalmente se hace en los consultorios. Aquí tenemos, dentro de las pruebas de función pulmonar, la prueba post-broncodilatador. Cuando el parámetro del BEF1 está en el porcentaje predicho, podemos decir que el paciente tiene, y cuando está con este grado de reversibilidad, podemos decir que el paciente tiene asma. Ese es uno de los diagnósticos que nos da más miedo a nosotros como médicos, ponerle la etiqueta al paciente, sobre todo cuando el paciente es pediátrico. Normalmente le decimos es que es bronquiolitis, y es bronquiolitis. Y se la pueden pasar con bronquiolitis los primeros 6 años de la vida. Y eso retrasa diagnóstico, retrasa tratamiento y va en detrimento de la calidad de vida de ese paciente. Dentro del diagnóstico diferencial en niños, en forma aguda, cuerpo extraño en tráquea o bronquia, disfunción de cuerdas vocales que también se da. Hay que investigar bien a ver si tuvo algún antecedente perinatal de disnea severa que haya tenido que ser intubado, que tenga laringotraqueomalacia, estenosis laringea. Aquí las adenomegalias, el típico niño que llega con su facies de adenoides, también es uno de los diagnósticos diferenciales. Bronquiolitis viral, obliterante, fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, displasia broncopulmonar, cardiopatías. Y esto, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es una de las enfermedades que da más confusión hacia el asma. El niño generalmente tiene reflujo, el reflujo hace que se irriten las cuerdas vocales y eso hace que haya una inspiración muy semejante a la que es en el asma. Ustedes escuchan los pulmones y los pulmones están bien. Le ponen el oxímetro de pulso y está saturando en 98, 97 al medio ambiente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de patologías en los niños, que cada vez es más frecuente, porque las mamás actualmente, por cuestiones laborales o por alguna otra situación, ya no están amamantando a los niños, les están dando fórmula. Las fórmulas de leche de vaca tienen cierta tendencia a que haya un poquito más de reflujo gastroesofágico. En adultos, el diagnóstico diferencial generalmente es EPOC, aunque muchas de las características clínicas están imbricadas en el EPOC y en el asma, tenemos que hacer como diagnóstico diferencial EPOC. La insuficiencia cardíaca congestiva también nos puede producir una falla pulmonar semejante a asma, falla ventricular izquierda, embolismo pulmonar, tuberculosis. También los adultos tenemos disfunción de cuerdas vocales, obstrucción mecánica igual que los niños, secundaria a veces a tumores, enfermedades pulmonares eosinofílicas que son más raras en los adultos que en los niños, pero también están presentes, síndrome de Churg-Strauss, tos crónica por fármacos y también enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los componentes de la severidad de asma, ¿sí? Los síntomas, despertares nocturnos, a pesar de los inhaladores de corta acción, si el paciente tiene síntomas, sobre todo nocturnos, nos hablan de la severidad del asma. Esto es en mayores de 12 años. Disculpas porque no alcancé a traducir la diapositiva. Dentro del nivel de control de la sintomatología del asma, tenemos ya un paciente con tratamiento. El tratamiento, los síntomas diurnos son más de 2 veces por semana, sí o no. Algún despertar nocturno debido al asma, sí o no. Necesidad de uso de medicación sintomática más de 2 veces por semana. Alguna limitación de la actividad debido al asma. Si el paciente está bien controlado, no va a tener ninguno de estos síntomas. Si el paciente está parcialmente controlado, puede tener de 1 a 2 de ellos. Y si el paciente no está controlado, va a tener de 3 a 4 de estos síntomas. Dentro del tratamiento, el más importante de todos es la educación.
La mayoría de estos niños son niños sobreprotegidos por mamás o por abuelas que ante cualquier cosa generalmente van al médico o ya les están poniendo los broncodilatadores. En la medida de lo posible, obviamente, es evitar los desencadenantes. Una vez que nosotros hacemos la educación necesaria con los pacientes, podemos decirles qué tipo de desencadenantes van a tener a su paciente descontrolado. Mascotas, no alcanzo a leer aquí. Irritantes, perdón, ¿sí? Los ácaros, pólenes. Hay que aprender, más bien, hay que enseñarlos a que usen la medicación de rescate, el tratamiento farmacológico controlador y sobre todo la inmunoterapia específica con alérgenos. En la medida de lo posible también es evitar el contacto con los desencadenantes, el control del medio ambiente cuando esto sea posible. Ahí está. Ayudar a que los niños se cubran bien, ¿sí? Enseñarles las medidas adecuadas para que no contaminen. Pólenes, ácaros, las mascotas arriba de la cama, dejando sus ácaros. Y sobre todo las alergias alimentarias. Últimamente las alergias alimentarias, entre ellos cacahuates y algunos otros alimentos, han desencadenado reacciones muy severas que han llevado inclusive a la muerte de algunas personas. Este es el principal. La mayoría de la gente todavía no toma conciencia acerca de la importancia de dejar de fumar. Un paciente que fuma está metiendo más de 120 sustancias tóxicas al pulmón de él. Pero sobre todo, lo que sale de la punta del cigarro y los que huelen ello son los que fuman más, no el fumador. Esto pues obviamente es difícil en una ciudad como esta, controlar la contaminación es difícil, pero podemos tomar algunas medidas. Educar acerca del uso de inhaladores y del flujómetro. Hay que hacer que el paciente también lleve un diario de flujometría para nosotros poder estarlo revisando y saber cómo va el avance del paciente. Tratamiento de rescate. Agonista beta 2 de corta acción inhalados. El más común es el salbutamol. Estos proporcionan un alivio sintomático temporal. La necesidad del uso repetido por más de 2 días nos debe hacer considerar la necesidad de aumentar el tratamiento de control. Esto es común y cada vez más común. Esto es lo que el paciente debe de hacer. Curiosamente, muchos pacientes no saben usar el inhalador porque lo que más hacen ellos es ponerse el inhalador en la boca, dar el disparo y lo primero que hacen es tragárselo. Entonces debemos de educar al paciente para que lo respire. Al estómago no le hace falta el aire, le hace falta los pulmones, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos de que el paciente sepa cómo usar el inhalador. Por eso les decía que lo más importante siempre es la educación. Los corticosteroides inhalados son medicamentos muy potentes antiinflamatorios. Estos son propuestos como la piedra angular en el tratamiento del asma. Tienen muchas ventajas, entre ellas, en niños no interfieren con el eje hipotálamo hipófisis adrenal que nos pueda hacer que tengamos niños chaparritos. La principal contraindicación de estos medicamentos es que el paciente pueda desarrollar algún tipo de micosis a nivel oral o a nivel pulmonar. Afortunadamente son muy escasas ese tipo de micosis. Bueno,
De estos medicamentos, las dosis equipotentes de los glucocorticoides inhalados en niños de 5 años, en cuanto a la dosis, por ejemplo, la beclometasona, dipropionato, para darle una dosis baja al paciente son de 100 a 200 microgramos por día. En la actualidad casi todos los dispositivos están calculados las dosis a que una inhalación sea 100 microgramos. Hay algunas variantes, pero en términos generales están entre 80 y 100 microgramos por inhalación. Dosis media, 200 microgramos y dosis alta, 400 microgramos al día. Budesonida está igual, fluticasona, el propionato está igual con una pequeña diferencia, aquí es de 200 a 500 y mayor de 500. La ciclesonida, que es de 80 miligramos la dosis, está de 80 a 160, de 160 a 320 y mayor de 320 en dosis alta. La mometasona, que también es un esteroide bastante exitoso, tiene las mismas dosis. Igual, en adultos, de 200 a 500 miligramos la dosis baja, la dosis media de 500 a 1000 y la dosis alta de 1000 a 2000. Estos son tratamientos de sostén. Budesonida de 200 a 400, 400 a 800, 800 a 1600, fluticasona de 100 a 250, de 250 a 500 y mayor de 500 a 1000. Por eso son equipotentes, sobre todo la ciclesonida. Este medicamento es un poquito más potente que la beclometasona que disponemos a nivel institucional. 80 a 160, 160 a 320 y entre 320 y 1280. Mometasona furoato, lo mismo, 200 a 400, mayor de 400 a 800 y mayor de 800 a 1200. Dentro de lo nuevo que tiene Gina es el abordaje escalonado. Anteriormente había un paso 1. En la elección del tratamiento de control preferido por ustedes. Ustedes son los verdaderos expertos en asma porque ustedes lo tratan todos los días. Todos los días tienen pacientes asmáticos. Entonces esto nada más es una pequeña guía. Dosis baja de corticosteroides inhalados en el paso 2 si el paciente no mejora para un abordaje escalonado. Y después beta-agonistas de larga acción. Dosis media alta en el paso 4 y en el paso 5 si el paciente no mejora, entonces derivación para tratamiento adicional, por ejemplo, anti-inmunoglobulina E. Dentro de otras opciones de tratamiento, estas estaban vigentes hace 10 años todavía, actualmente no, pero cuando el paciente con esto no responde, hay que considerar dosis bajas en el paso primero de corticosteroides inhalados. Antagonistas de los receptores de los leucotrienos y dosis bajas de teofilina. La teofilina cayó en desuso por los efectos secundarios que tenía. Actualmente se está retomando, pero es en casos muy seleccionados. Dosis medias altas de corticosteroides inhalados, dosis bajas más antileucotrienos o teofilina. Aquí también se agrega la teofilina a mayor dosis y se agrega tiotropio, que es uno de los ultra larga acción de los beta 2 antagonistas. ¿Sí? Añadir dosis bajas de corticosteroides orales. Aquí es donde ya comenzamos con la terapia oral. En el tratamiento sintomático, en la crisis, agonistas beta 2 de corta acción, según necesidades, y según necesidades, dosis bajas de corticosteroides inhaladas o ya utilizar el formoterol, que son los beta-agonistas de larga acción. Actualmente, dentro del asma, como es un proceso también inmunológico, cuando el paciente tiene inmunoglobulina E elevada, hay que enviarlo con un especialista de alergias, ¿sí? La inmunoterapia alérgeno específica está indicada en pacientes sensibilizados a aeroalergenos en quienes las pruebas de anticuerpos han salido, anticuerpos específicos se han correlacionado clínicamente con lo que el paciente trae. Una de las ventajas de la inmunoterapia es que es el único tratamiento que sí modifica el curso clínico de la enfermedad alérgica, ya sea que tengamos pacientes más o menos cooperadores o pacientes poco cooperadores.
Bueno, dentro de las conclusiones. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Tiene diferentes fenotipos. La prevalencia varía en cada país, existiendo una tendencia al aumento progresivo. Esto es por dos razones. La población actual está creciendo y también la contaminación actual está creciendo. Entonces, esta es una de las características por las cuales el asma sigue en aumento. Las interacciones gen-medio ambiente que vimos indican que el asma es una enfermedad con un fondo poligénico y que tiene una amplia diversidad en su expresión clínica. ¿Le alcanzaste a tomar foto? Si no, la regreso. No, ya no quiso. A ver. Bueno, como quiera, la presentación va a quedar disponible para... Ah, sí, mira, bueno, igual. Los síntomas más comunes incluyen tos, disnea, sibilancias y opresión torácica. Hay que hacer un diagnóstico integral basado en la historia clínica, en las pruebas de función pulmonar. Los corticosteroides inhalados constituyen la piedra angular en el tratamiento del asma. El tratamiento debe de ajustarse de acuerdo al nivel de control de la enfermedad de cada paciente. Si tienen preguntas, con gusto.